Ahora es el turno de Eduardo Vitrán, que es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Boston. Ha sido ministro de Obras Públicas, presidente del Consejo Nacional de Innovación y tiene una amplia experiencia en desarrollo de modelos de innovación empresarial en el ámbito público y privado. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en ENELA este año. Yo voy a, orientarme a temas más de largo plazo. La productividad total de factores, la productividad es un tema que tiene que ver con el crecimiento de largo plazo de la economía. Y quiero compartir el trabajo que hace Corfo en materia de análisis de productividad con un enfoque en entender más sectorialmente qué es lo que ocurre para también orientar nuestro trabajo. Y hay algunos resultados que son muy interesantes. Efectivamente, como dice Joe, nosotros tuvimos un periodo entre el 87 y el año 99 en que la productividad creció muy rápido. En los años 90 solamente, de acuerdo a nuestros estudios, 2,4% por año, estamos hablando de la productividad total de factores, y desde el año 2000 hasta el año 2014, que tenemos estos datos, crece al 0,5% por año, es decir, una caída dramática en la tasa de crecimiento, y no es muy diferente entre los distintos gobiernos. Esto es más o menos parejo entre todos los gobiernos que hemos tenido en este periodo. Los economistas, claro, diagnosticamos esto, pero no nos hemos puesto de acuerdo en realidad a tratar de entender qué es lo que pasó. En el análisis que nosotros hacemos, lo que nos ocurre, acá hicimos un análisis en que tenemos la productividad total de factores y hacemos un análisis sin recursos naturales, básicamente sacamos cobre, energía, nos hubiera gustado también sacar pesca y acuicultura, no lo pudimos hacer, y lo que encontramos es un resultado sorprendente. Y el resultado es que, en realidad, la productividad total de factores es más alta a partir del año 2000, el crecimiento, que lo que fue en la década de los 90, si excluimos estos sectores. En realidad lo que tenemos acá es un problema de medición. La economía chilena creció muy rápido en los años finales de los 80, en los años 90, tirando el carro de ese crecimiento ciertos sectores exportadores basados en recursos naturales. Muy importante, la minería, la pesca, los salmones, la fruta, etcétera. Ese fue el factor que explicó el crecimiento y también el crecimiento de la productividad. Pero había un pequeño detalle. Hay un supuesto o un factor que no se estaba midiendo, que es la utilización de recursos naturales no renovables, ley de cobre, o sobreutilización del medio ambiente, sobreexplotación pesquera, sobreexplotación en el ámbito de los salmones, que nos lleva a una crisis sanitaria, uso cada vez más marginal en las tierras forestales o incluso no uso en una vasta zona del país por un problema de conflictividad social, y eso impacta la productividad. Por lo tanto, nuestra interpretación es que cuando miramos esto desde una perspectiva de largo plazo, lo que tenemos es una economía que después de la crisis financiera a partir del año 87 es capaz de movilizar ahorro e inversión a sectores con ventajas comparativas basadas en recursos naturales. Tenemos un crecimiento extensivo muy importante, pero esta economía se quedó pegado demasiado tiempo en estos sectores. Y en el sector minero, por ejemplo, era bastante obvio que cuando termináramos de explotar los óxidos superficiales y tuviéramos que entrar en los sulfuros complejos a grande profundidad, teníamos un desafío tecnológico mayúsculo y que si no lo abordábamos a tiempo, la productividad obviamente iba a caer en forma sustantiva. Y que si nosotros sobreexplotábamos la pesca, los salmones, etcétera, obviamente la productividad iba a caer, evidentemente. Entonces, el lado medio vacío del vaso es que nos quedamos pegados demasiado tiempo en un enfoque de producción primario extractiva, sin incorporar innovación, sofisticación, capital humano, sustentabilidad como un elemento central. Pero el lado medio lleno es que si sacamos estos sectores del análisis, el resto de los sectores de la economía
aumenta su productividad total de factores en forma bastante saludable. En particular, la agricultura. La agricultura es un sector muy interesante porque se ha producido un cambio en el uso de la tierra muy significativo y ese proceso continúa y sigue teniendo un enorme potencial. El sector servicios tiene un comportamiento que ha sido fluctuante, pero hay evidencia que la incorporación de tecnologías digitales a los servicios en ciertas áreas permitió aumentos de productividad interesantes. Por lo tanto, esta es la realidad. Y lo que sí es evidente que ocurrió es que el superciclo de los commodities, en el caso... ¿Estoy en rojo ya? No puede ser eso. ¿Es naranja? No. Estoy partiendo recién. El superciclo de los commodities, al igual que Perú, se daba el ejemplo de Perú, el subsecretario, nos significó, de acuerdo al mapa de Hausmann Hidalgo, una disminución de la sofisticación exportadora, muy significativo. Somos uno de los países de menor sofisticación exportadora. El problema es que los mismos estudios de Hidalgo y de Hausmann muestran, estudios econométricos muy interesantes, que la sofisticación exportadora es un predictor extremadamente potente del crecimiento futuro. Ahí tienen correlaciones. Y por lo tanto, estos temas son malas noticias. Claro, pues si seguimos siendo básicamente cobre y de los mismos recursos naturales, miren ustedes la estructura productiva del año 2012 con el año 1962. Bueno, entonces, ¿qué estamos en la maldición de los recursos naturales de Sachs del año 90? No, señores, hay muchos países que fueron capaces de, siendo muy intensivos en recursos naturales, generar una estrategia de diversificación y sofisticación notable. Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda. De todos estos países, Chile es el único que se quedó pegado solo en los recursos naturales. Bueno, ustedes dirán, es que es otro nivel de desarrollo, PIB per cápita, pero les aseguro que cuando comparamos en el estado de desarrollo que ellos estaban, todavía nos quedamos atrás. Pero esto nos muestra una luz, y la luz que nos muestra es que esto se puede. Y tiene razón el subsecretario de Hacienda cuando dice que mucho de esto son servicios, son exportación de servicios, que son extraordinariamente interesantes y que en el caso de Australia, por ejemplo, 10.000 millones de dólares de su exportación, que aquí aparece tecnológica, está vinculada a servicios de la minería. Son el 40% del mercado mundial de software minero. Entonces, el recurso natural no fue una maldición, fue una bendición porque permitió un encadenamiento hacia atrás, tal como Joe Ramos lo cuenta en un paper hace muchos años que hicieron los finlandeses, con que a partir de la industria forestal desarrollaron una sofisticada industria de servicios y de bienes de capital para la industria de celulosa y otras. Y así también lo han hecho los canadienses y lo han hecho los noruegos en la industria del petróleo. Claro, tenemos problemas de capital humano. Pero creamos Beca Chile con un fondo extraordinario. Bueno, pero ¿para qué sirve si solo el 15% de el 13% de todos los que enviamos al exterior lo hacemos en ingeniería y tecnología? Y estamos llenos de doctores en el área de humanidades. Yo no quiero desmerecer las humanidades, pero tiene que haber un balance, obviamente tiene que haber un balance. Teníamos acuerdo el año 2005, el Consejo Nacional de Innovación, con Edgardo Benninger presidiéndolo, que había que hacer un foco en las ingenierías y en la tecnología. Han pasado muchos años, ahí estamos. Y en la tasa de graduados, menos del 15% es en ingeniería y tecnología, en la enseñanza. Eso es un problema. Innovación, invertimos muy poco en investigación y desarrollo. Y la innovación de las empresas viene cayendo, el superciclo nos achanchó. En vez de innovar más, menos. ¿Por qué? Poca colaboración, solo el 7,3% de las empresas participa en acciones de cooperación. Poco vínculo entre universidad y empresa, solo el 4,4% del financiamiento de la investigación y desarrollo proviene del sector privado en las universidades, 40% en Estados Unidos. Esto es clave, porque ahí es donde hay la posibilidad de hacer innovación importante, síntesis, capital social. Efectivamente, la desconfianza es grande, somos el último país de la OCDE en capital social, esto es un problema.
nosotros hemos planteado, digo nosotros, el Ministerio de Economía, Corfo y el Gobierno, una estrategia de transformación productiva, porque efectivamente el diagnóstico que tenemos es que la estructura productiva con más de lo mismo nos conduce a un estancamiento. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es pasar de una visión muy simplista del rol del Estado, en que solo corregimos algunas fallas de mercado, a un enfoque mucho más integral, más sistémico, de generar capital social, visión compartida, y hemos hablado de un enfoque de quíntuple hélice. Un enfoque en que no solo es universidad, empresa, Estado, sino que incorpora a la sociedad civil en forma importante y a los trabajadores como un factor clave en el proceso de innovación. Y cuando hablamos de quíntuple hélice, sí, estamos copiando a los europeos diciendo que el tema de la sustentabilidad ambiental y del cambio climático tiene que ser un driver de esas estrategias de innovación y diversificación del país. Entonces estamos buscando una economía más diversificada y sofisticada, con menor vulnerabilidad exportadora, crear un círculo virtuoso entre inversión en capital humano e innovación. Hace muchos años ya, el año 2003, el Banco Mundial sacó su flagship, donde decía que había que sintonizar la inversión en capital humano con la inversión en innovación, porque un desbalance generaba un problema serio de brain drain. Al final uno creaba capital humano que se iba del país. Tiene que generar demanda por capital humano sofisticado y sustentabilidad ambiental. Entonces, con esto surgen los programas de especialización inteligente. Le copiamos el título a los europeos, porque cuando le pusimos un título en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, Cluster, vino el otro gobierno y los mató. Entonces, lo que queremos es que esto perdure en el tiempo. ¿Y de qué se trata? Se trata de entender que para desarrollar ciertas actividades, el intendente hablaba del clúster digital de Temuco. ¿Y cómo ocurre algo así? ¿Cómo ocurre que en Temuco estamos exportando software a todo el mundo? ¿Y cómo ocurre que en un año más vamos a tener quizás 800 profesionales trabajando en una empresa y en otras? ¿Cómo ocurre que hay un fondo de inversión de California que tiene sede en Temuco y que está invirtiendo en empresas de software y que el 50% de esas empresas son mapuches, 50%? ¿Cómo ocurre? Ocurre porque hay una política pública inicial, que fue Enlaces, que se estableció acá para generar Internet en el sistema educacional, que generó una base de capital humano en el tema de tecnología, y que después vino Corfo el año 2008 y trajo de la mano, vinimos juntos a Everest acá, que se instaló, y hace un año hicimos un acuerdo para llegar a 900 profesionales, y eso genera un sistema de reciclaje de capital humano, y existen mecanismos porque se creó por Corfo las famosas agencias, que muchos las han tratado muy mal, pero esa agencia el año 2011 hizo una visita a Silicon Valley y ahí trajeron a esta gente, a los capitalistas de riesgo, y se generó un círculo virtuoso. Entonces, capital humano es un área donde hay fallas de coordinación, capital humano especializado, y si uno no es capaz de tener un enfoque sectorial y focalizar el esfuerzo en capital humano, simplemente no van a ocurrir este círculo virtuoso. Hay otras áreas, tecnología, estándares, calidad, bienes públicos en general. ¿Por qué nos ha costado tanto ser tan ideológicos y no nos podemos poner de acuerdo a hacer este tipo de estrategias nacionales, regionales, donde sí se requiere foco para tener resultados e impacto y círculos virtuosos? El tema de capital humano es clave. Entonces nuestro sistema funciona con programas de especialización inteligente, con foco sectorial tecnológico, donde identificamos la demanda futura por capital humano y tratamos de generar un insumo hacia el sistema de aprendizaje a lo largo de la vida. Pero nos cuesta, pero es posible. Entonces, esto nos permite trabajar con Chile Valora en el levantamiento de competencias laborales, y trabajamos también con el Ministerio de Educación para crear el marco de cualificaciones. Estamos trabajando en 4 marcos de cualificaciones. ¿Y cuál es nuestra expectativa? Que eso impacte el sistema de formación, la oferta, los CFT, los IP. Eso es fundamental, y la oferta de capacitación. Este círculo hay que completarlo, no está completo. Pero si lo logramos desde el foco que tenemos en los sectores productivos, vamos a hacer muchísimo más rentable la misma inversión que hace hoy día el Estado en formación y capacitación. ¿Cómo priorizamos? Obvio,
Primero miramos sectores de recursos naturales que requieren encadenamientos y que entonces armemos clúster, minería y otros. Segundo, no más de lo mismo, mejor de lo mismo. No es lo mismo vender una cereza sin certificación y venderla a granel que venderla con todos los certificados, con trazabilidad, con visibilidad logística. Tiene otro valor. También hay que enfocarse en algunos sectores no transables. Este es el estudio McKinsey de productividad. ¿Por qué aparecemos tan mal en construcción, 38%? Obvio, no hay estándares. Todas las ventanas son de distinto tamaño, no hay industria, eso afecta a la productividad. Lo mismo nos pasa en servicios de salud, donde tenemos un problema grave de productividad en el uso de tecnología. Pero también tenemos que mirar a las grandes tendencias mundiales. Entonces la Internet de las cosas, la revolución digital, que lo va a cambiar todo, es clave y tenemos que incorporarlas en el diseño. Y la revolución que ocurre en el ámbito fotovoltaico, que cae, miren la caída de los costos, es dramático. Miren ustedes lo que pasa con el almacenamiento, con el litio, es extraordinario. Entonces armamos un programa público-privado de quíntuple hélice con los empresarios, con los académicos en distintos ámbitos de construcción de hojas de ruta, de especialización inteligente, que crean capital social. El proceso en sí mismo es valioso y entonces logramos generar un foco en estos sectores. Claro, son los principales sectores de la economía chilena. En construcción también está madera forestal para construcción, y lo menciono porque es un tema muy importante para esta región, pero tenemos plataformas horizontales, entonces industrias inteligentes, que tiene que ver con Internet de las cosas, es clave, es fundamental. Entonces el primer programa que se lanzó la semana pasada en Temuco por la visión de Hub Digital es el programa de industrias inteligentes, que se enfoca en minería, en fruticultura de precisión, en ciudades inteligentes, en astronomía, porque es la principal fábrica de capital humano, en Big Data, que es clave, y eso es clave para esto, y en salud, es decir, uso de tecnología en salud. Y con una serie de verticales horizontales que son para todo, que tienen que ver con interoperabilidad, con infraestructura, con capital humano especializado para los verticales, etcétera. Y ahí tenemos entonces que nuestra estrategia se basa primero en el uso de estas tecnologías en minería, segundo en fruticultura, tercero en ciudades. El BIM implicó un 20% de aumento en productividad en construcción en Inglaterra y nosotros estamos desarrollándolo en Chile. Y el tema de tecnologías en salud es un tema también muy importante. Pero el clave, el más importante de todos, es el concepto de Smart Mining, que nos va a permitir ponernos en la frontera de esta revolución tecnológica. Y por último, efectivamente nosotros tenemos un laboratorio natural que es notable. El presidente CONICYT del gobierno anterior hablaba de los laboratorios naturales. Lo tomamos de él. Y este es el principal laboratorio natural. La principal radiación solar del mundo, diferente al europeo. Segundo, la mayor abundancia de minería metálica del mundo. Tercero, la mayor abundancia de minería no metálica, básicamente sales de almacenamiento de energía y la mayor escasez de agua. Esto abre un espacio único de innovación notable y que lo estamos desarrollando, que es en el ámbito de nuevos desarrollos fotovoltaicos adaptados a las condiciones del desierto, nuevos mecanismos para generar oxígeno e hidrógeno que nos permitan cambiar la producción de cobre a un cobre verde, es decir, que usa oxígeno solar y en vez de diésel usa hidrógeno, una nueva industria metalmecánica, metalúrgica, de metalurgia solar. Hicimos las primeras pruebas en Perpiñán, en Francia, de generar cobre puro a partir de concentrados con radiación solar. Se puede, pero estamos lejos de tener un desarrollo industrial en ese tema. Para terminar, sobre Temuco y sobre la Araucanía, en primer lugar el Hub Digital, que lo lanzamos la semana pasada. Efectivamente, Every es la empresa gancho, pero queremos crear aquí un hub de nuevas empresas exportadoras. El Fondo Capital de Riesgo que les mencionaba de San Francisco ya ha invertido en más de 5 empresas y están exportando software, pequeñas empresas a Estados Unidos.
vamos a crear con ellos un fondo de capital de riesgo, vamos a colaborar con la UFRO en el programa 2030, pero no puede ser que sigamos produciendo ingenieros de informática con 5 años de programa y 6 años de carrera y en la práctica 7 años. Esto es absurdo. Es absurdo. Termino. Un piloto de ciudad inteligente, que lo queremos hacer en Temuco, necesitamos colaboración con el gobierno regional, con la alcaldía, para poder hacer esto. Y por último, termino señalando que hace pocos días el BID, el intendente se refirió a este tema, nos aprobó un programa de desarrollo y fomento indígena, proyecto BID Corfo, que tiene una característica completamente diferente a todo lo que se ha hecho en la historia reciente en esta materia. Tiene un componente de apertura multicultural que es fundamental, que cambia el enfoque, porque parte con un alto estándar de consentimiento libre, previo e informado. Esto apoya a las comunidades, el análisis cultural del territorio, un plan de ordenamiento territorial, plan de vida. Como parte de esto trabajamos con los líderes ancestrales de las comunidades, de ahí parte. Y nos demoramos varios meses hasta llegar a un proyecto productivo. Estamos trabajando en el Fondo Didaico. Quizás el ejemplo más interesante que tenemos es Licanco, un predio que costó 5.000 millones de pesos, que se entregó sin capital de trabajo, sin maquinaria, sin management, y se estaba perdiendo todo. Entonces nos incorporamos y yo les puedo contar que después de un año de trabajo durísimo con la comunidad, esa comunidad fue capaz de pedir un préstamo y repagar ya un 60% del préstamo y generó 3 millones de kilos de manzana exportada a 20 países certificada, a la Unión Europea certificada. Es la primera exportación de manzanas mapuches certificadas de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Un aplauso.